Una de las causas más comunes de los accidentes de muchos conductores es el quedarse dormido. Las noticias nos describen cuántos camiones grandísimos, a veces automóviles, se desbarrancan, caen de los puentes. ¿Y qué pasó? El conductor se quedó dormido. El adormecimiento es casi imperceptible. El conductor cree que va a estar despierto, pero el sueño no entra de golpe, entra despacito, despacito, despacito. Y cuando se da cuenta, el conductor se durmió. Y en muchos casos encontró la muerte, porque se desbarrancó, cayó, suceden cosas imprevistas. Así que esto mismo ocurre en la vida espiritual. Nosotros podemos estar yendo, tal vez no en un camino ancho, sino en el camino del Señor. Pero nosotros podemos, sin darnos cuenta, descuidar nuestra vida espiritual. Y podemos empezar primero con un adormecimiento y luego con un profundo sueño espiritual, a tal punto que Dios nos quiere hablar, pero cuando estamos dormidos en la vida física, si alguien nos habla y estamos muy dormidos, no escuchamos. Y nosotros podemos darnos cuenta si estamos dormidos de acuerdo a algunos síntomas. Por ejemplo, empezamos a tener insensibilidad espiritual. Dios habla a través de un pasaje de la Escritura. Dios habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de muchas formas, porque Dios tiene muchas formas de hablarnos, especialmente por su palabra, pero si nosotros estamos dormidos, no nos hace ningún efecto. No escuchamos. Escuchamos, pero no recepcionamos la voz de Dios. Otra es la apatía espiritual. ¿Qué es apatía? Y me da lo mismo. Me da lo mismo leer la Biblia o no leerla. Me da lo mismo orar o no orar. Me da lo mismo ir al culto o no ir al culto. Me da lo mismo dar testimonio de Jesús o quedarme callado. ¿Qué es eso? Apatía espiritual, indiferencia, tibieza. Y en Apocalipsis el Señor dice que a los tibios, dice, es fuerte lo que dice, los vomitaré de mi boca. Prefiero que seas frío o caliente. Es decir, que estés congelado en la vida espiritual o que estés ardiendo en el fuego del poder de Dios. Pero eso de tibio, una vida ambigua, un poco en el mundo, tal vez no en el mundo, pero siguiendo un poco la corriente del mundo, entonces eso nos confunde. Y dice, pero yo asisto a la iglesia. Sí, te felicito si asistís a la iglesia. Pero uno puede asistir a la iglesia y estar apático, estar indiferente. Es como que nada ocurre, es como que perdí sensibilidad. Ante este peligro el Señor nos hace una solemne advertencia, una solemne. En Efesios 5:14, Efesios 5:14 nos dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué tal si lo leemos a coro todos juntos? Este es el versículo central que hoy nos tiene para hablarnos el Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Primero, debemos admitir nuestro adormecimiento espiritual. Yo no quiero decir que todos estamos adormecidos espiritual, pero si te da lo mismo congregarte o no congregarte, si te da lo mismo orar o no orar, si te da lo mismo meditar en su palabra o no, te puedo asegurar que estás adormecido espiritualmente. Debemos admitir nuestro adormecimiento. 2, debemos decidir levantarnos de los muertos espirituales. Levantarnos, no está hablando literalmente, dar un salto y decir, no, esto se acabó, yo sigo como el Señor me está demandando. Y tercero, Dios promete que te alumbrará Cristo. Cristo te va a iluminar.
Cristo te va a guiar, Cristo te va a fortalecer. Estudiemos el contexto del peligro de quedarnos dormidos. Contexto quiere decir el pasaje previo y el pasaje posterior. Para uno analizar bien un texto necesitamos leer el contexto. Descubramos qué cosas producen adormecimiento espiritual y veamos cómo podemos despertar del letargo espiritual. ¿Sí? Son cosas muy importantes. Y vamos a ver en primer lugar cómo debemos andar. ¿Cómo debemos andar? Efesios 5, versículos 1 y 2 dicen: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Meditemos en esto. En primer lugar dice que no debemos vivir indiferentes a Dios, sino imitar a Dios. Se dicen los psicólogos, y creo que los padres también lo sabemos, que los chicos en casa, los hijos, los nietos, no aprenden por lo que le decimos, sino que ellos imitan nuestras actitudes. Si nuestros niños nos ven orando sin palabras, ellos saben que tienen que orar. Si nos ven leyendo la Biblia, ellos van a desear leer la Biblia. Si nos ven congregándonos, ellos van a decir, tenemos que ir a la iglesia. Pero si nosotros le decimos, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que ir a la iglesia, y nosotros no hacemos nada, ellos están recibiendo una lección muy fuerte, que es la imitación. Acá dice que no debemos vivir indiferentes a Dios, sino imitarlo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y de dónde sacamos cómo es Dios? De la palabra. La palabra nos dice cómo actúa Dios, cómo procede Dios, cómo piensa Dios, cómo hace Dios. 2, debemos andar en amor como Cristo nos amó. El texto que estamos meditando dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús dejó el trono del cielo para venir a hacerse hombre, sufrir hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo una negación total, pero en el cristianismo moderno, decirle que alguien se tiene que negar a sí mismo, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, dispuesto a sufrir, no por su mal proceder, sino por seguir a Cristo. Sufrir la incomprensión de familiares que no conocen al Señor, sufrir la burla de compañeros en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos olvidamos de los requisitos para seguir a Jesús. Y Cristo se negó a sí mismo y vino para buscar y salvar lo que se había perdido. 3, entonces nos viene la pregunta, ¿cómo debemos andar? Imitando a Dios como hijos amados. Si somos hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Padre eterno y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso nos impedirá adormecernos espiritualmente. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros vamos a andar bien. Pero el diablo te quiere hacer mirar al hermano, y no al hermano que anda bien, sino al hermano que anda mal, y te hace mirar a uno, mira el ejemplo, por ahí hay otro, mira el ejemplo, y dice, bueno, mira, todos andan así. No andan todos, andan tal vez la minoría, 1, 2, 3, y vos en vez de plegarte al grupo que anda bien, al grupo numeroso de obedientes, de fieles, no, te unís al grupo de apáticos, de indiferentes, al grupo que nos sigue, no imita a Dios y no ama a sus hermanos. Así que tenemos que tomar en cuenta eso. Hacer eso nos impedirá adormecernos espiritualmente, porque el que empieza a mirar mucho para el costado, el fulano, el mengano, y cuando alguien le dice, vos estás cometiendo un error, y fulano, y fulano, y fulano, y fulano, somos muy listos para levantar el dedo contra otro. Pero cuando nosotros levantamos un dedo contra otro, hay 3 dedos que me apuntan a mí.
Lo que pasa es que nosotros tenemos la herencia de Adán y Eva. Cuando Dios le pidió cuenta a Adán, él dijo, no, yo soy inocente. No lo dijo exactamente así, pero estoy parafraseando la idea. La mujer que me diste fue la culpable. Y cuando Dios le pidió cuenta a Eva, le dijo, la serpiente tuvo la culpa. Y nosotros seguimos la misma historia. En segundo lugar, ¿cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos hablar? Pero pastor, es tan importante lo que hablamos. Es vital para andar en la vida cristiana, es vital. Los versículos 3 y 4 dicen, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que quiere decir engaños y otras cosas por el estilo, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. 1. Ni siquiera debemos hablar de fornicación, menos aún practicar. Pero ni siquiera debemos hablar, porque ¿sabe cómo se contamina la mente, el corazón y el espíritu? Por lo que escuchamos, por lo que miramos, por lo que hablamos. Ahí viene la contaminación. O sea que acá dice que ni siquiera debemos hablar de fornicación, ni de inmundicia, cosa sucia, ni de avaricia, como conviene a santos. Dice la palabra, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Si vos andás santamente, andás rectamente en el camino del Señor, pero te juntás con gente chismosa, murmuradora, gente que a todo le encuentra defecto, vas a terminar siendo uno de ellos. Y cuando está escuchando, a lo mejor vos no le parás el carro, como se dice en el lenguaje criollo, pero le prestás oído. Pero vos debieras decirle, momentito, si vos tanto ves que fulano está tan mal, arrodillémonos, oremos por fulano y Dios lo va a levantar. Pero aunque nosotros no hablemos, cuando le prestamos oído, después nuestro concepto, cuando le veamos a persona, si fue una calumnia, si fue un chisme, nosotros ya decimos, ahora ya sé cómo anda fulano. Y a lo mejor no anda como te dijeron. Así que cuidado, tenemos que hacer todas estas cosas porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 2. Ni hablar de palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que son engaños que no convienen, ni hablar. Yo conozco cristianos de mucho tiempo, que todavía se le escapa una palabrota. Y después dice, ay, perdón lo que dije. Es tu hábito, querido. Si vos no tenés el hábito de decir malas palabras, no se te van a escapar. Pero como todavía está tu mente habituada a decir cosas que no convienen, entonces lo decís con toda normalidad. Y si está frente al pastor o está frente a un hermano y dice, ay, perdón, se me escapó una palabra, que no se te va a escapar la palabra si tenés el hábito de decir cosas deshonestas, cosas feas. 3. Por el contrario, debemos hablar dando gracias a Dios en todo. Debemos dar gracias a Dios. La Biblia dice aquí en el pasaje que estamos estudiando, sino antes bien acciones de gracias. Pero pastor, yo voy a dar gracias por las cosas que no van como yo quiero. Todo está bajo el control de Dios. Hay veces que Dios permite que nos suceda algo para nuestro bien, para que nosotros le busquemos, para que nosotros nos humillemos, para que nosotros oremos, para que nosotros dependamos más de Dios, para que revisemos cómo está nuestra vida. Si nosotros hacemos eso, eso nos impedirá adormecernos espiritualmente. 4. Nuestro modo de hablar nos ridiculiza o nos santifica. De una misma boca proceden bendición y maldición, dice la palabra. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Para los que toman nota, Santiago 3, versículos 11 y 12. Entonces es muy importante lo que hablamos, hermano, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que decimos es porque antes está en nuestra vida interior, en nuestra mente. En tercer lugar, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Los versículos 5 al 7 dicen, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Yo creo que es muy sencillo, es muy claro. No obstante, vamos a ver. En primer lugar dice que ningún fornicario o inmundo o adúltero entrará en el reino de Dios. Ni avaro. ¿Qué es el avaro? El avaro es que su Dios es el signo peso. Dinero, materialismo, cuánto voy a ganar. Dios está en un segundo lugar, si es que está. Avaro, que es idólatra. Nunca pensamos, pero el deseo desmedido por las cosas materiales, el dinero, es una idolatría. Ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero pastor, yo estoy bautizado, yo soy miembro de la iglesia. ¿Sabías que el bautismo no te salva? ¿Sabías que ser miembro de la iglesia no te da pasaporte al cielo? Hay un solo pasaporte al cielo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo te puedo asegurar que si Cristo vive y reina y gobierna, se van a terminar muchas cositas, palabrotas, acciones, costumbres, hábitos que nos descalifican ante Dios. Así que, no, en segundo lugar dice que no nos dejemos engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué son palabras vanas? Y bueno, un error cualquiera comete. Vos ya sos salvo, ¿eh? Vos no perdiste tu salvación, sino que vos perdiste la comunión. Calvinismo, veneno, engaño. ¿Nosotros podemos perder la salvación? Sí, podemos perder la salvación. ¿Podemos ser borrados del libro de la vida? Sí. Así como Dios escribe, Dios también borra. Entonces, la salvación no es que ya soy salvo y para siempre salvo. Esa es la tremenda herejía de Juan Calvino en el siglo XVI, y que hoy hay inmensa cantidad de cristianos que creen esa tontería, esa herejía teológica. Fuimos salvados en esperanza. Cuando seguimos a Cristo fielmente, seguimos siendo salvos, pero nuestra salvación definitiva está cuando entremos al cielo. Tenemos que perseverar fieles y firmes hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Será salvo. Entonces, palabrería engañosa es que va a decir, bueno, un error cualquiera comete, sí, pero un error. Otro error, te van a decir, estoy escuchando muchos predicadores, que Jesús ya perdonó nuestros pecados pasado, presente y futuro. Ah, sí. Y mis pecados futuros, si yo no me arrepiento, van a ser perdonados. Todo perdón de Dios viene a mi vida después que yo me arrepienta. Y si yo no me arrepiento, Dios no me perdona. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es bueno, pero no podemos tomar en chacota, no podemos tomar livianamente, en forma light, el seguir a Dios. Así que dice que no nos dejemos engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira, la ira. ¿Quién habla de la ira de Dios? No. Dios es amor, Dios te ama, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Ah, sí, predicador, decirle a tu público que Dios también es ira y fuego consumidor. Dios es bueno, pero nosotros no podemos vivir jugando con la gracia de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Se entiende? No podemos, tenemos que vivir en el santo y reverente temor a Dios si queremos entrar al cielo. 3. Dice que no seamos partícipes con ellos, que no participemos con ese tipo de cristianos nominales, diría yo, o convencidos. Es decir, que no nos hagamos íntimos amigos de esa clase de gente ni participemos de su estilo de vida. Hablando con algunos dice, pero fulano anda mal. Sí, pero es mi amigo, es mi amigo. ¿Ah, sí? ¿Y la amistad con Jesús dónde queda? El Señor dice que te unas, que huyas de la fornicación, que huyas del pecado y te unas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa es palabrería vana. Sí, pero es mi amigo. Y si mi amigo hace cualquier cosa, es mi amigo y yo lo voy a tolerar. Si sos un buen cristiano, le vas a decir, vení amigo mío, yo te voy a decir la verdad. Yo te amo, sos mi amigo,
pero esto que estás haciendo es un tremendo pecado ante mi amigo Jesucristo. Si vos sos amigo de Jesús, vos no le vas a hacer parte de tu amigo y ponerte en contra de nuestro gran amigo que es Jesucristo. El que ama al mundo se transforma en enemigo de Dios. Así declara la palabra. No podemos ser ambiguos. Soy amigo del pecado y soy amigo de Jesús. No, no se puede. O soy amigo de Jesús o soy enemigo del pecado. ¿Cómo debemos vivir santamente, limpiamente, decentemente? Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y en Hebreos leemos, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Eso no se impedirá adormecernos espiritualmente. En cuarto lugar, ¿cómo debemos alumbrar? ¿Cómo debemos alumbrar espiritualmente? Los versículos 8 al 13 dicen, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Uno, dice que en otro tiempo, cuando éramos inconversos, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Jesús dijo, ustedes son la luz, y una luz no se prende para ponerla debajo del almud, debajo de un cajón, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así que, queridos míos, nosotros hemos llamado por la luz del mundo, que es Jesucristo, para que nosotros irradiemos su luz. Tomemos el ejemplo de la luna y el sol. La luna no tiene luz propia, pero ¿por qué esas noches de plenilunio son tan lindas y parece como que la luna alumbrara? Porque refleja la luz del sol. Nuestro gran sol de justicia se llama Jesucristo. Y nosotros debemos ser como el satélite natural de la Tierra, la luna, y reflejar su luz. Pero habrá que ver si nuestras noches están saturadas de nubarrones negros. Nosotros fuimos llamados para alumbrar a la gente que no conoce al Señor, sin palabras. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no quiero seguir a Cristo. ¿Pero por qué? Conozco a muchos cristianos que andan más embarrados que los que no lo son. Ay, yo no sabía dónde poner la cara, porque me estaba declarando una verdad. Me dijo con nombre y apellido, y me decía una verdad. Entonces, hermanos, que no seamos ninguno de nosotros eso, que ofenden a Dios, que dan mal testimonio de Dios. Dice que en otro tiempo, cuando éramos inconversos, éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y nos pide que andemos como luz, como la luz de Dios. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo. A ver si te acordás. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Dónde está? Juan 8:12. Fuimos llamados para seguir a la luz del Señor. Dice además que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas o rechazarlas. ¿Qué quiere decir en la vida práctica? Si mis compañías y mis amigos andan en el camino torcido, pues o te acomodás o cortamos nuestra amistad. Yo no puedo tener intimidad con alguien que anda en el camino ancho, a menos que vaya para rescatarlo. Pero si yo salgo caminando el camino ancho, ya sabe dónde voy a parar. En vez de llegar al cielo, voy a llegar al infierno. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos, los inconversos o cristianos nominales, hacen en secreto. 3. Finalmente dice que todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Esto también nos recuerda las palabras de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sean evidentes que sus obras son hechas en Dios. Evangelio de Juan
capítulo 3, versículos 19 en adelante. Esto nos impedirá adormecernos espiritualmente. Quinto, ¿cómo debemos despertar si estamos dormidos? Los versículos 14 al 17 dicen, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y allí nos sigue el versículo 15 diciendo, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Generalmente tenemos la mala costumbre de mirar cómo andan los otros, pero la palabra nos dice que yo mire cómo ando yo, cómo me conduzco, qué pienso, qué hablo, qué hago, dónde voy. Pero tenemos esa costumbre. ¿Para qué? Para censurarlos. Esto es como el servicio de Santa Cena. Yo tengo que hacerme un autoexamen. Así que lo primero que nos dice es despertarnos del sueño, levantarnos de los muertos y Cristo nos alumbrará. Es nuestra responsabilidad. Dios no te va a levantar. Vos tenés que tomar la decisión y yo también de levantarnos de entre los muertos espirituales. Pero lo que sí promete Jesús es que Cristo nos alumbrará. Él nos va a iluminar el camino. En segundo lugar, debemos mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. En tercer lugar, dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Los días son difíciles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos viviendo en un tiempo difícil? Crisis, violaciones, crímenes, corrupción a gran escala. Es un tiempo de apostasía. Muchos se apartan del Señor este tiempo. Muchos van a ser avivados espiritualmente, pero muchos van a ser enfriados porque se van a adormecer y se van a apartar. Tal vez eran predicadores, tal vez eran pastores. En cuarto lugar dice que no debemos ser insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Si tomamos estas precauciones, eso nos impedirá adormecernos espiritualmente. En sexto lugar, ¿cómo debemos continuar? Casi para terminar. Versículos 18 al 20 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Decidan ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios, al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que no debemos embriagarnos con vino, pero en cambio ser llenos del Espíritu Santo. Es una decisión, pero no cada Pentecostés, todos los días, todo el año, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. 2, dice que no debemos hablar, que debemos hablar cosas espirituales. Y ahora hagamos memoria. ¿Qué hablamos cuando estamos con alguien? Cuando estamos con un grupo. ¿Hablamos de cosas de Dios o hablamos de cualquier tontería? Cuidado. Cuidado con lo que hablamos. Nos dice que debemos hablar cosas espirituales y alabar a Dios en nuestros corazones. 3, y finalmente debemos dar siempre gracias a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús. Eso nos impedirá adormecernos espiritualmente. Quiero concluir. Hace muchos años vivíamos con mi esposa cuando éramos recién casados en Villa Ángela. Y con bastante frecuencia los viernes viajábamos al interior del Chaco, al interior de la provincia de Formosa, para visitar a nuestros familiares. Y como esos días siempre viajaban muchos estudiantes, tomamos la precaución de comprar los boletos el día anterior. ¡Ja! Tenemos el viaje asegurado, dijimos. Pusimos el despertador y aparentemente sonó, porque después vimos que sonó, pero nosotros le dimos un manotazo. 5 minutos más y volvió a sonar porque era repetición. Lo hicimos callar al despertador. ¿Qué pasó? Perdimos los pasajes y perdimos el viaje. Cuando fuimos a reclamar en la boletería le dijo, no señor, el colectivo salió, si usted no apareció en la terminal de ómnibus es un problema suyo. Hermano querido, Cristo está a las puertas. Y si no vuelve hoy, nuestra vida puede terminar hoy.
te deseo muchos años de vida, pero ¿quién sabe cuánto tiempo va a vivir? Y si nosotros vivimos apagando el despertador, ¿qué es el despertador? Un mensaje como el de esta mañana. ¿Qué es el despertador? Cuando estoy en oración y el Espíritu me habla, si es que lo escucho. ¿Qué es el despertador? Cuando un hermano me dice, vamos a la iglesia, y yo lo apago, y lo apago. Te podés quedar dormido definitivamente, y para despertar a un dormido espiritual, ni con la campanilla más fuerte no se puede. Cuando uno se durmió, y como los camioneros terminamos en un fatal accidente. Que Dios nos ayude. Por eso Dios nos recuerda con dulzura, con amor, y nos dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús nos está advirtiendo a vos y a mí.